Esto no es un filtro, esto es Medellín. ¿Te has preguntado cuánto cuesta vivir en Medellín en este 2025? ¿Las cosas están costosas o no? Quédate conmigo en este video que juntos lo vamos a descubrir. Haremos un recorrido por toda la ciudad donde te mostraré muchos barrios, muchas zonas de Medellín y te mostraré su estilo de vida. Cuánto cuesta alquilar una habitación, apartamento o cuánto cuesta comprar una casa en esos sectores. También te estaré mostrando lugares icónicos de la ciudad que representan a la cultura paisa en todas sus presentaciones. Hoy desde aquí, con una de las mejores vistas de Medellín, empezamos este recorrido. Acompáñame y no olvides suscribirte al canal y regalarme un me gusta si te gusta este video. En este momento vamos a empezar el recorrido en uno de los barrios más icónicos, más culturales, con mayor historia en la ciudad de Medellín. Les estoy hablando del barrio Aranjuez. Es un barrio lleno de historia, de cultura, de modernidad, pero a la vez antigüedad. Y es un barrio lleno de gente trabajadora, gente que quiere salir adelante, gente que le gusta el trabajo, gente que es amable y sobre todo cálida y acogedora. Aranjuez es un barrio de Medellín que está ubicado exactamente en el nororiente de Medellín. La estación más cercana de aquí, estación Universidad, la estación del metro. Por lo tanto, Aranjuez tiene un excelente servicio en cuanto al transporte público, ya que también, además de contar con el servicio del metro, cuenta también con el servicio del Metro Plus, que lo lleva a partes más específicas de Medellín, como por ejemplo Rosales, Chagualo, etc. Aranjuez está muy bien ubicado, es una zona céntrica de Medellín, ya que a sus alrededores tiene sitios turísticos como lo que es el Jardín Botánico, Parque Explora, Parque Aranjuez y muchas más atracciones turísticas que, créanme, vale la pena venir a visitar estos alrededores. Además de eso, está ubicado con frontera cerca del barrio Manrique. Es un barrio muy famoso ya que muchos reggaetoneros, muchos cantantes lo han mencionado. Aranjuez, créanme que está en una zona muy céntrica con un excelente transporte público, ya que cuenta con el transporte público del metro. Además del metro hay muchos buses y tiene muchas salidas, muchas de interconexión con toda la ciudad. En este momento nos encontramos en uno de los sectores principales del barrio Aranjuez y como ustedes pueden darse cuenta, este sector es un sector muy bonito. Hay casas muy bonitas en todas partes, hay casas que son muy decentes, la verdad. ¿Por qué decidí a ustedes a este maravilloso barrio? ¿Por qué? Porque la idea es mostrarles a ustedes no solamente barrios como El Poblado, como Laureles, sino también de lo que es Medellín, la realidad de lo que son sus barrios, la realidad de cómo vivir en un barrio popular en Medellín. Yo quiero que ustedes se den cuenta de que aquí la calidad de vida en estos barrios es un poco más económicas que yendo hacia el sur. Recordemos que en Medellín el norte es la parte donde están las personas que tienen menos ingresos, un poco menos adineradas, más trabajadores, y en el sur es donde están las personas pues con más capacidad económica. En realidad decidí mostrarles este barrio porque es una combinación ideal, es una combinación perfecta entre lo que es la ciudad y lo que es seguridad. ¿Por qué? Porque es que en Medellín hay muchos barrios peligrosos y es verdad. Y eso se los estaré hablando en próximos videos. Pero Aranjuez es un sector donde tú vas a poder vivir tranquilo, vas a poder vivir seguro. No es tan peligroso como otros barrios. Lo que yo les recomiendo aquí es tratar de conseguir casas en un sector que no sea tan alto. ¿Por qué? Porque es que aquí en Medellín, entre tú más arriba vivas, porque como ustedes se dan cuenta, esto es loma. Aquí en el sector de Aranjuez la mayoría son lomas y lomas grandes. Entre más arriba vivas, de pronto va a ser un poco más peligroso, va a haber más inseguridad. Las casas de pronto van a ser un poco menos bonitas, pero Aranjuez sinceramente es un excelente barrio para vivir. Un excelente barrio donde ustedes podrán sentirse tranquilos, confiados, seguros. Por ejemplo, miren este barrio donde yo estoy. Como se dan cuenta, hay muchísimos carros. O sea, es sorprendente un barrio popular donde hayan tantos carros, donde haya tanto comercio.
Y bueno, ¿cuánto cuesta vivir aquí en Aranjuez? ¿Cuánto cuesta una habitación? ¿Cuánto cuesta un apartamento? Bueno, toda esa información se la voy a dar aquí. Aproximadamente para alquilar una habitación para una persona, que es una de las opciones más económicas y que yo más recomiendo, si estás solo, si estás soltero, si vienes de pronto nuevo a esta ciudad, la opción que más te recomiendo es que alquiles una habitación. Aquí en este barrio de Aranjuez son muy económicas y las habitaciones aquí varían entre 450.000 pesos colombianos y 650.000 pesos. Entre ese rango tú vas a poder conseguir una habitación aquí. En dólares serían más o menos unos 110, 120 dólares hasta unos 160 dólares. En realidad es una muy buena opción y es muy económico, y créeme que vivir en una habitación arrendado, compartir apartamento con otras personas, es la mejor opción. Ahora, ¿cuánto cuesta aquí una casa como la que estamos viendo, como las que están detrás de nosotros? ¿Cuánto cuesta alquilar un apartamento de 3 habitaciones, 2 baños? Normalmente con un apartamento de 3 habitaciones y 2 baños ronda más o menos de entre los 900.000 hasta 1.500.000, 1.600.000 pesos en este sector donde estamos. En dólares es un equivalente entre los 220 dólares hasta los 244 dólares más o menos. Ahora, si tú quieres venirte a mudar a Medellín, tu familia, a este barrio, Aranjuez, una buena opción siempre aquí en Medellín va a ser los bienes raíces. Invertir en bienes raíces, comprar propiedades aquí en Medellín es muy bueno, porque es una ciudad que cada vez se valoriza mucho más. Muchas veces no importa el sector donde estés, siempre hay una buena valorización. Si tú quieres comprar una casa aquí en Aranjuez, en este sector, un aproximado es entre los 160, 170 millones de pesos hasta los 250 millones de pesos. Obviamente podrás encontrar propiedades que son mucho más costosas que otras, dependiendo de la ubicación, el tamaño y demás. Pero el aproximado está entre 180 millones de pesos hasta 250 millones de pesos. Equivale en precio de dólar más o menos, va entre los 40.000 dólares hasta los 60.000, 65.000 dólares. Entonces por ese precio tú aquí podrás comprar una de estas casas así como las ves, con 3 habitaciones y 2 baños. Dándote todas estas estadísticas, todos estos precios, ya tú sabrás si te conviene, si no te conviene, si te gusta, si no te gusta este barrio, te gustaría vivir o no te gustaría vivir en esta parte de Medellín, que la verdad para mí me parece una parte muy buena, no es tan insegura como en otras partes, y además de eso hay casas, hay sectores de Aranjuez que son muy bonitos, que pueden comprar, que pueden invertir en bienes raíces y demás. Entonces créeme que Aranjuez es una excelente inversión. Y bueno, ahora hay algo que a mí me interesa saber. Habiéndoles mostrado ya un poco acerca del barrio Aranjuez, acerca de este sector, ¿ustedes qué dicen? ¿Se mudarían a este sector, sí o no? Coméntenme aquí abajo en los comentarios. Y no siendo más, habiendo finalizado la primera parte, nos vamos para el siguiente sector, Buenos Aires. Vámonos. I got money on my mind all the time. Oh, got no time for the lies. Y bueno, en este momento nos hemos trasladado más o menos 15 minutos de donde estábamos, viniendo un poco más al oriente de la ciudad de Medellín. Y estamos precisamente en uno de los sectores más populares, más reconocidos, y estamos en el sector de Buenos Aires. Como pueden ver atrás de mí, allá atrás, podemos ver el centro comercial La Central. Es un centro comercial que es relativamente nuevo en este sector y que de una u otra forma ha modernizado el sector de Buenos Aires. Este centro comercial ha cambiado la vida de muchas personas, ha cambiado la forma de cómo se veía Buenos Aires antes de él y después de él. La historia de Buenos Aires se remonta a una historia muy triste, muy plagada por la violencia, por los asesinatos, por muchas cosas que entristecen el recuerdo de nuestro amado Medellín y nuestra amada Colombia. Pero a raíz de todo eso, Buenos Aires ha logrado surgir de las cenizas, se ha vuelto un excelente lugar para vivir para muchas personas. Hacia aquel lado, hacia allá vamos a encontrar lo que es la zona rosa de Buenos Aires, sitios para tomar, las discotecas, los bares, también hay restaurantes
Y en Buenos Aires se caracteriza por tener una gran variedad gastronómica y además de eso la comida aquí es súper económica. Entonces voy a mostrarte un poco lo que es vivir aquí en este sector de Buenos Aires, aunque claro, cabe aclarar, no solamente esto es Buenos Aires es uno de los sectores más grandes de Medellín. Esto solamente es una parte, hay una parte que es más arriba, que es más hacia allá, y una parte que es más baja. Obviamente las partes más altas de Buenos Aires son un poco más peligrosas, hay mucha más inseguridad, pero como todo barrio. Pero ahora, eso no significa que Buenos Aires no sea un buen vividero, que aquí no haya una buena calidad de vida. Entonces, en este video acompáñame porque voy a mostrarte un poco acerca de la zona rosa de Buenos Aires y te voy a mostrar un poco más de lo que es la ciudad y comentar cuánto se necesita para vivir aquí. Aquí, como podemos ver, ese es el centro comercial, Plan Central. Y bajando por donde va ese bus, no sé si es norte, sur, no me ubico muy bien, pero para donde va ese bus, hacia allá vamos a ir nosotros, que está la zona rosa de Buenos Aires. Bueno, antes de ir a la zona rosa de Buenos Aires, quiero comentarte que también Buenos Aires tiene un excelente transporte público. La estación del metro más cercana es la estación San Antonio, pero aquí en Buenos Aires también está el tranvía de Ayacucho, el cual interconecta mucho este sector, este barrio con toda la ciudad y lo interconecta con el metro de Medellín. Además de eso, también cuenta con la línea de Metrocable, el cual te va a llevar directo hacia el Mirador de Buenos Aires. Entonces, vivir aquí en Buenos Aires es algo muy central, ya que estás hiper cerca al centro de Medellín y aquí podrás encontrar de todo. Como te diste cuenta, es un sector muy comercial, donde se mueve mucho la economía, donde se mueve mucho la gente y es un sector muy bueno. Además de que Buenos Aires es un sector muy popular, también tenemos que decirlo que es un sector muy moderno, ya que como te puedes dar cuenta detrás de mí, hay muchos edificios. Por ejemplo, ese edificio que está detrás de mí, en todo el sector de Buenos Aires vas a encontrar muchas urbanizaciones, muchos conjuntos cerrados en los cuales vas a poder tú vivir. Bueno, estamos a punto de llegar a la zona rosa de Buenos Aires, que está justamente al frente. Hacia allá, hacia donde viene este camión azul. Nosotros venimos desde la parte de atrás, desde ese sector allá, que de ese sector queda el centro comercial La Central. Entonces, bajando un poco más, nos vamos a encontrar directamente con la zona rosa de Buenos Aires. De pronto, en esta hora del día está un poquito congestionada, hay mucho tráfico porque es una zona principal y además de eso los negocios pueden que estén cerrados, pero eso en la noche es una zona rosa donde se llena mucho, llega mucha gente a disfrutar, a tomar y a pasar un buen rato. Precisamente aquí nos encontramos en la zona rosa de Buenos Aires, en todo el corazón de Buenos Aires, está justamente a mi espalda. Como se dan cuenta, en este momento está un poquito transitado, hay mucho tráfico porque es la zona rosa y esta es una vía muy principal. Sin embargo, esto aquí en la noche se llena mucho. Atrás de mí, vean los negocios que hay, donde ustedes pueden ir a tomar una cervecita, un cóctel, un granizado, lo que ustedes quieran. En este momento nos encontramos en una parte muy específica de aquí de la ciudad de Medellín y todavía estamos en la zona rosa de Buenos Aires. Pero miren, eso que ustedes ven atrás de mí, esos carriles, son los carriles por donde pasa el tranvía. Ahora, muchos me preguntarán, Elder, ¿qué es el tranvía? Tranquilo que te voy a explicar un poco acerca de lo que es este servicio de transporte. El tranvía, como les dije, es un servicio de transporte que presta también la ciudad de Medellín. Y este servicio está articulado o está de la mano, por decirlo así, con el metro. Yo lo he subido aproximadamente como 4 o 5 veces en toda mi vida, pero es un servicio muy eficiente. ¿Por qué? Porque a veces el metro no llega a todos los barrios que hay en Medellín. Entonces, precisamente para eso está el tranvía, porque el metro es un tren que por todo el centro de la ciudad, pero el tranvía en sí lo que hace es conectar el centro de la ciudad con todos los demás barrios. Entonces, solamente hay unos cuantos tranvías en la ciudad de Medellín. Creo que están en proceso para construir otra serie de tranvías en Itagüí y demás. Esperemos a ver si tenemos suerte y logramos presenciar el paso del tranvía para mostrárselo de una manera mucho más cercana y mostrárselo de pronto de una... precisamente ahí viene. Ese es el tranvía de Medellín. De eso es lo que les estoy hablando. Créanme que este servicio es un servicio muy óptimo y es un servicio que la verdad le facilita la vida a muchas personas que viven aquí en Buenos Aires.
Entonces, la pregunta del millón es, ¿cuánto necesito yo en dinero para vivir aquí en este sector de Medellín? Ya sea en los conjuntos residenciales o en las casas, pagando una habitación, un arriendo, etcétera. Y bueno, los precios son muy parecidos a los de Aranjuez. Para una habitación para una persona va rondando entre los 450.000 pesos colombianos hasta los 650.000 pesos. Eso en dólares es de más o menos de 110, 120 dólares hasta 160, 170 dólares aproximadamente. O si tú lo que quieres es alquilar ya sea un apartamento de 3 habitaciones y 2 baños, o 2 habitaciones y 1 o 2 baños, van rondando entre los 900.000 pesos hasta 1.500.000 pesos. Hablando en dólares, es un aproximado entre 220 dólares y entre 370 dólares. O si por el contrario lo que tú quieres es comprar bienes inmuebles, comprarte una casa, comprarte un apartamento, ya sea en un conjunto residencial o en una casa, el costo alrededor de un apartamento de 3 habitaciones, 2 baños aquí en el sector de Buenos Aires rondan entre los 150 millones de pesos y los 250 millones de pesos. Obviamente pueden haber más económicos o más costosos dependiendo también el sector y dependiendo también el tamaño del inmueble. Y con respecto a las habitaciones, créanme que aquí en Buenos Aires se pueden conseguir habitaciones muy económicas. Se los digo ¿por qué? Porque yo muchas veces he estado buscando para mudarme por estos sectores y las habitaciones por aquí amobladas son muy económicas. Rondan entre los 450.000 pesos hasta los 650.000 pesos. Y créanme que desde 550.000 pesos tú podrás encontrar una habitación amoblada, grande y muy bonita y muy bien ubicada aquí en el sector de Buenos Aires. Ya ustedes me dirán acá abajo si se mudarían o no por este sector, si les gusta el sector o no, según ya todo lo que han visto. En este momento nos encontramos en el barrio La Floresta. Es un barrio que hace parte de la Comuna 12 en la América, es decir, desde Buenos Aires hasta acá nos llegó a llegar más o menos a esta hora, más o menos unos 30 minutos. Entonces, si lo que tú buscas es un barrio más tranquilo, un barrio más cómodo, un barrio económico y muy bonito, créeme que este es el barrio para ti. En este barrio podrás encontrar un ambiente muy familiar y también podrás encontrar un ambiente muy comercial. Este barrio lo reúne todo, muy bonito y además de eso está muy bien cuidado. Si te fijas detrás de mí, a mis espaldas, está lleno de niños. ¿Por qué? Porque esta zona es una zona residencial, es una zona donde hay más conjuntos residenciales, donde hay más unidades residenciales y gracias a esto hace que sea un barrio mucho más familiar. Es un barrio mucho más tranquilo de pronto que Buenos Aires, que Aranjuez y créeme, no te equivoques, este barrio no es costoso. De hecho, este es uno de los barrios no voy a decir más económicos de Medellín, pero donde sí puedes tener una excelente calidad de vida y donde los arriendos no van a ser tan costosos. Es lo sorprendente de este barrio. Es muy normal que tú veas a las personas, a la familia sacando a sus niños a jugar, sacando también a sus mascotas, y es porque aquí en Medellín hay una cultura muy bonita con los animales, con los perritos, los gatos, todos los animalitos, aquí los cuidan muchísimo. Aquí es muy normal que puedas ver perritos jugando, niños saltando en sus columpios, en sus parquecitos, porque como les dije, esto es un barrio muy residencial y es un barrio que es muy familiar. No sé si te diste cuenta de algo muy importante y muy especial, y es que el clima en Medellín es muy cambiante. Hace un tiempo teníamos un día muy lindo, con mucho sol, con mucha claridad, y mira cómo el día se fue oscureciendo poco a poco. Créeme que aquí en Medellín esto es completamente normal. Puede haber un clima soleado y en 2 minutos o 3 minutos se viene un aguacero. Entonces, para que te vayas acostumbrando, esto es Medellín.
Ahora quiero hacer una pequeña pausa en este video y quiero pedirte que si tú has llegado hasta aquí mirando este contenido, quiero que por favor te suscribas a este canal, le des un like y compartas este video. Así podré llegar a muchas más personas y podrás recomendar mi contenido y podemos llegar a muchas más personas para seguir compartiendo este tipo de información. Para mí es muy importante que tú te suscribas y compartas este video, de verdad, no te cuesta nada, es totalmente gratis y créeme que la ayuda que me darías a mí sería inmensa. Así que sigamos con el video. Ahora te estarás preguntando cuánto vale vivir aquí, cuánto vale vivir en este hermoso lugar. Bueno, déjame decirte que los precios no son tan locos, no son tan exagerados y vivir aquí no es como parece. Sinceramente, esto es uno de los lugares en los que yo digo que es muy bonito vivir, que es muy cómodo y que además de eso, el precio de las rentas, de las habitaciones, de los apartamentos no es costoso. De hecho, me atrevo a decir que hasta podrías conseguir habitaciones muy cómodas desde los 500.000 pesos, porque como te digo, vivir aquí no es como parece, es muy económico. Si lo que necesitas tú es un apartamento de 3 habitaciones y 2 baños, ahí sí sube un poquito y ronda entre el 1.100.000 y 1.800.000 pesos. Y si lo que tú quieres es echar raíces en este hermoso lugar, en este hermoso sector de Medellín, un apartamento de 3 habitaciones y 2 baños ronda entre los 200 millones y los 300 millones. Aunque buscando bien podrías conseguir más económico. Hay algo que nadie te dice y es que normalmente aquí en Medellín en las unidades hacen grupos en las unidades y créeme que ahí podrás conseguir a veces gangazos, donde aparecen personas vendiendo apartamentos muy buenos a un precio muy bajo. Créeme que he visto en este sector apartamentos desde 180 millones de pesos en adelante. Y créeme que conseguirlos no es difícil, solamente hay que esperar el momento correcto, el lugar correcto y la persona correcta. Ahora, como en este video también no somos fans solamente de los viajes, sino también de la comida, créeme que si vas a vivir aquí, este es el lugar ideal para venir a comer siempre. Y vas a encontrar muchísimos locales, muchísimos restaurantes, además muchísimos bares. ¿Por qué? Porque es un lugar que es muy central, que está literalmente al lado de Laureles. Ahora, La Floresta no es el único barrio que está aquí que es así de económico. También hay sectores como La América y Santa Mónica. Créeme que esos sectores tienen los mismos precios que los que te comenté ahorita aquí en La Floresta. ¿Por qué? No sé, pero créeme que son súper económicos y vivir aquí te sale mucho más económico que vivir de pronto en una parte del sur. ¿Por qué? Porque aquí, además de que estás bien ubicado, tienes a Laureles al lado, que literalmente de aquí a Laureles son 5 minutos. Entonces vas a estar en una zona muy céntrica, muy bien ubicada y créeme que estás rodeado de buenos barrios, como cuáles, como La América, como Santa Mónica, como Calasanz y aquí cerca tienes el barrio San Javier, que es un barrio turístico que ahí es donde está la Comuna 13. Y lo mejor es que en todos estos barrios que te comenté anteriormente, en La América, en Santa Mónica, en Calasanz, manejan el mismo promedio de costo de vida que se maneja aquí en La Floresta. Son barrios que están literalmente aledaños, que son súper pegados, que están a 2 a 3 minutos de aquí donde estoy yo y son barrios que son muy buenos. Entonces te los recomiendo mucho y créeme, cuando te digo créeme, que en esos barrios vas a tener una excelente calidad de vida y vas a conseguir las cosas mucho más económicas. Y bueno, un dato random de este video es que pensé que el día de hoy me iba a alcanzar para grabar este video y créeme que no he podido. Entonces voy a dejar este video hasta aquí porque como ya se dan cuenta me estoy quedando sin luz y este video lo voy a seguir mañana. Sin embargo, aquí les voy a dejar unas tomas de la ciudad de noche. Créanme que es súper hermosa. Nos vemos mañana. Chao, chao. Pero muy buenos días a todos y hoy siendo las 8:50 de la mañana seguimos con nuestro grandioso recorrido
buscando cuáles son los mejores barrios para vivir en la ciudad de Medellín. Entonces, en este momento nos encontramos en un sector en el cual yo tengo mucha historia con él. Le tengo muchísimo cariño a este sector, ya que yo viví aquí aproximadamente un año, del 2024, más o menos desde marzo como hasta diciembre del año pasado. Estamos en el sector de Rodeo Alto. Este es un sector que queda ubicado más al sur de la ciudad de Medellín, colinda en el sector de Belén y con la avenida Guayabal, Es un sector que es muy central y es un sector el cual es un excelente lugar para vivir. Yo sinceramente recomiendo mucho este sector, es uno de mis sectores favoritos debido a su calidad de vida, ya que como se dan cuenta estamos en un lugar moderno, lleno de edificios, lleno de unidades residenciales. Déjame hablarte un poco acerca del sector de Rodeo Alto. Está ubicado en el sur de Medellín y es un sector que colinda con Belén y que colinda con la avenida Guayabal. Además de eso, aquí a unos 5 minutos caminando va a tener el centro comercial Arcadia. Es un sector muy tranquilo, lleno de unidades residenciales, lleno de conjuntos residenciales, donde viven muchas familias, son personas muy educadas, muy decentes y sobre todo muy familiares. Algo que yo considero que tienes que saber de este sector es que es un sector muy central, porque aquí al poblado en carro, en moto, más o menos son unos 10 minutos, de aquí a Laureles son 15 minutos, de aquí a Belén son más o menos unos 10 minutos, entonces es un sector muy central. Además de eso también tenemos a Itagüí, que es un poco más al sur, lo tenemos a 5 minutos. Créanme que este es un sector muy central donde tal vez podrás encontrar la calidad de vida que tú te mereces. En este preciso momento me encuentro el mirador que tiene el sector de Rodeo Alto. Es un mirador en el cual tienes una vista muy hermosa atrás de mí, el cual te la voy a mostrar. Pero hay un dato particular, y es que detrás de mí, no sé si alcanzas a ver ese pedacito de piedra que está ahí, con ese redondo. Da miedo subirse ahí, pero por ustedes lo voy a hacer. Voy a subirme ahí para tomarles la mejor vista que tiene el sector, para que ustedes puedan ver sus edificios, puedan ver sus comunidades. Y ahí mismo, en esa piedra, les voy a contar cuánto cuesta vivir en el sector de Rodeo Alto, aquí en el sur de Medellín. A esa piedra que está ahí es donde vamos a llegar nosotros. Miren que aquí, para allá, no hay más nada. Solamente está eso. A sus errores no hay nada, pero ahí vamos a llegar solamente para tomarles la mejor vista panorámica de la ciudad de Medellín. Sinceramente lo logré. Estoy aquí encima, miren. Estoy aquí encima con la vista detrás, aunque les confieso algo. Sinceramente tengo mucho miedo, las piernas me tiemblan, pero bueno, todo sea por ustedes, todo sea por el canal de YouTube. La verdad es que estar aquí para donde estoy en este momento se siente un poquito raro, un poquito como con miedo, pero bueno. Aquí estamos para ustedes y voy a mostrarles la vista de toda la ciudad, y aquí les voy a decir cuánto cuesta vivir en este sector. Ahora, ustedes se estarán preguntando, Elder, ¿cuánto cuesta vivir en ese hermoso lugar? ¿Cuánto cuesta vivir aquí? Les voy a dar unas cifras, y esas cifras son investigadas por mí, obviamente, porque yo viví aquí, yo me mudé en este lugar, viví un año en este lugar y sé cuánto exactamente, desde qué precios a qué precios pueden costar. Así que si tú lo que quieres es alquilar una habitación amoblada o una habitación sin amoblar, las habitaciones pueden ir. Escuchen lo que les voy a decir, porque es que esto es un dato que no se los cuenta nadie, o sea, solo se los cuento yo. Pero en este lugar, en este hermoso lugar, en este paisaje verde, lleno de esperanza, lleno de aves, lleno de animalitos, lleno de todo, lleno de edificios, aquí podrás encontrar una habitación por tan solo 500.000 pesos. Sí,
así como lo escuchan. Muchos dicen, no, que Medellín es caro para vivir, que Medellín no sé qué, que Medellín las cosas están costosas. Sí, es verdad, pero si tú sabes buscar muy bien, te vas a encontrar con lugares muy baratos en muy buenos lugares. Aquí puedes encontrar habitaciones desde 500.000 pesos hasta habitaciones que te pueden costar 1.000.000 de pesos. Claro que sí. Y ¿sabes qué es lo bueno de esto? Que las habitaciones, la mayoría, están en unidades y en conjuntos residenciales. No son casas, son unidades que tienen piscina, que tienen salón social, que tienen zona de juegos y mucho más. Entonces, aquí podrás encontrar una habitación desde los 500.000 pesos hasta 1.000.000 de pesos. Ahora, sinceramente, conseguir una habitación en 500.000 pesos en este lugar es porque no tiene que estar amoblada. Una habitación sin amoblar te puede costar eso, pero una habitación amoblada te ronda entre los 600 y los 650.000 pesos. Para que vayas sabiendo. ¿Por qué te lo digo? Porque yo busqué aquí y yo viví aquí. En una unidad que se llama Rodeo Verde, que es una unidad muy bonita, muy organizada, que ya se las voy a mostrar. Y en esa unidad yo pagaba 700.000 pesos con parqueadero, porque yo tengo carro. Entonces, si yo les digo que vale una habitación 550.000 pesos, no es que me esté inventando, es que es la realidad. Aquí puedes conseguir una habitación muy buena desde 550.000 pesos. Ahora, la habitación no va a ser una cama doble, una habitación gigante, no. Va a ser una habitación pequeña, pero una habitación acogedora, una habitación cálida en la que tú vas a poder estar. Ahora, si tú lo que quieres es alquilar aquí un apartamento en el sector de Rodeo Alto, déjame decirte que los precios van desde 1.200.000, un apartamento de 2 habitaciones y un baño, hasta los 2 millones de pesos. El promedio normal de un apartamento por aquí va entre el 1.400.000 y el 1.800.000 pesos. ¿Puedes conseguir apartamentos en 1.400.000 de 2 o de 3 habitaciones? Sí. ¿Hay que saber buscar? Sí. En los grupos de estas unidades, en los grupos de aquí de WhatsApp, en los grupos publican muchas habitaciones disponibles, publican muchos apartamentos disponibles. Ahora, si tú quieres entrar a uno de esos grupos, escríbeme que yo te meto. Yo tengo un contacto por ahí que me puede facilitar y puedo ingresarte en el grupo para que tú veas habitaciones por este sector. Ahora, si tú lo que quieres es comprar un apartamento, una casa aquí en este hermoso sector, está rondando entre los 200 millones hasta los 400 o 500 millones, más o menos, sí. Porque aquí hay unidades más costosas que otras. Está, por ejemplo, Mirador de Arboleda, que creo que es esa que está acá, al frente mío. Ya se las muestro. Ahí son un poco más costosos los apartamentos que de pronto en otra unidad como Pinar del Rodeo. Ahora, aquí también hay una unidad que se llama Pentagrama, que creo que es la más costosa de todo el sector. También puedes conseguir apartamentos ahí desde los 400 hasta los 500 millones. También puedes conseguir apartamentos ahí desde los 300 millones, todo depende como busques. Así que, no siendo más, bueno, voy a bajarme de aquí porque sinceramente tengo miedo. O sea, no es por nada, pero es que miren, o sea, estoy acá abajo, allá abajo hay un abismo. Si yo llego a pisar mal aquí, para abajo voy. Entonces, coméntame aquí abajo en los comentarios, dime si tú te subirías en esta roca, en este lugar donde estoy yo, para tomar una vista a la ciudad. Bueno, en este momento nos rodamos un poquito a la derecha de donde estábamos, que aquí precisamente al fondo, allá vamos a encontrar el apartamento, el conjunto donde yo vivía, que es un conjunto residencial que se llama Rodeo Verde. Este parquecito que está aquí es un parquecito que es ideal para las familias, para los niños, para las mascotas. Déjenme decirles un dato muy interesante, y es que en este sector la gente ama mucho los animales, no solamente en este sector, en Medellín en general. La gente, bueno, amamos mucho a los animales, a los animalitos, a las mascotas y todo eso, y las cuidan demasiado. Entonces esto normalmente pasa lleno de niños, lleno de animalitos, lleno de mascotas. Por ende, este sector es un sector familiar, precisamente por eso, por las zonas verdes que tiene, por los lugares, por los parques. Entonces vamos allá, les voy a mostrar un poquito de esto para que ustedes vean cómo es la unidad en la que yo pagaba 700.000 pesos. Bueno, y viniendo un poco al suroccidente de la ciudad de Medellín, desde donde estamos, desde el sector de Rodeo Alto hasta aquí, nos hemos durado más o menos un aproximado de 8 minutos. Nos encontramos en el barrio Rosales, exactamente en el sector de Belén.
Este barrio es considerado para muchas personas el mejor barrio de la ciudad de Medellín. ¿Por qué? Debido a su seguridad, a su gran transporte público, debido a su ubicación geográfica y mucho más. Aquí podrás encontrar muchos apartamentos, muchas zonas residenciales, muchos edificios y además de eso pues, también podrás encontrar muchas casas que combina tanto la modernidad de los edificios como la antigüedad de las casas, que es lo que representa en sí a la ciudad de Medellín. Además de eso, se encuentra muy bien ubicada ya que está en sectores aledaños a Laureles, el Centro Comercial Unicentro, la Universidad Pontificia Bolivariana, el Centro Comercial Arcadia y barrios en el sector de Belén como Belén San Bernardo, que son sectores que son muy buenos. Además de ser un barrio muy central y un barrio muy seguro, también cuenta con un excelente transporte público, como es el transporte del metro, ya que en este barrio tú vas a poder encontrar la estación de Rosales del metro. Entonces créeme que este sector es un sector súper acogedor, es un sector súper bonito, donde ustedes podrán comprar sus apartamentos, donde ustedes podrán vivir tranquilamente, donde si lo que buscan ustedes es tener una familia, fácilmente lo pueden tener. También si ustedes lo que quieren es vivir como solteros, como jóvenes en este sector, también es un sector muy movido. Es un lugar que reúne todas las cualidades, que reúne todos los requisitos para tener una excelente calidad de vida en esta ciudad. Algo particular que tiene este sector es que cuenta con la unidad deportiva de Belén Andrés Escobar Saldarriaga, que es la que les acabo de mostrar. Entonces, esta unidad deportiva se reúne muchísimos deportistas, reúne muchísimas personas que quieren venir a divertirse, a jugar fútbol, a jugar voleibol, a hacer diferentes actividades deportivas. Además, este es un ideal perfecto, este es un lugar ideal para las personas que quieren hacer deporte, las personas que quieren ejercitarse y muchas más. Recuerden que Medellín es una ciudad en la cual la vida fitness va en aumento y es una ciudad en la cual hay mucha vida deportiva. Un dato muy importante y un consejo muy importante que les voy a dar a ustedes al respecto de este lugar es el siguiente, y préstenme mucha atención para que no cometan el error que yo cometí. En este sector normalmente yo vengo a jugar fútbol. Como ustedes se dan cuenta, al frente de mí hay una cancha de fútbol 11, hay diferentes canchas, más hacia allá diferentes canchas de fútbol, fútbol 5, fútbol 11, fútbol 7, etc. Entonces créanme que yo pasé una experiencia muy desagradable en una cancha de estas. ¿Qué pasó? Que yo por ir a jugar, bueno, por confianza y todo eso, estaba con amigos, nosotros entramos y dejamos los bolsos a un ladito de la cancha como es lo normal en todas partes. Entonces, cuando yo fui a jugar, al momento de yo entrar a la cancha, yo dejé el bolso con los demás bolsos de los compañeros míos. Dejé el bolsito pues ahí a un ladito de la cancha. Y créanme que eso es un error que cometen muchas personas que la pagamos caro. En esta unidad deportiva, sobre todo en la unidad deportiva de Belén, eso no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque aquí hay muchos ladrones y es la realidad. Entonces, la idea de esta página, de este video, es que yo te voy a contar todas las cosas que pasan en la ciudad de Medellín. No solamente lo bueno, también lo malo. Y esta es una de las cosas negativas, que en este sector la inseguridad es un poquito alta. Cuando hablo de inseguridad, no me refiero a que de pronto te vayan a robar a mano armada o que de pronto tu vida puede estar en riesgo, no. Pero si cometes el error de pronto de dejar tus bolsos en las canchas mientras tú estás jugando, dejarlos a un ladito de las canchas con los demás bolsos, por confiado te pueden robar. Eso me pasó a mí y me pasó aproximadamente hace 3 semanas. Entonces te cuento esto para que tú te evites dolores de cabeza, te puedas evitar un mal momento. Créeme que a mí me robaron el bolso y en el bolso estaba mi celular, las llaves del carro, estaban los papeles, tenían muchas cosas y me complicó la vida, créeme, por 2 semanas. Entonces, para que ustedes no cometan este error, ya lo saben, así que espero que cuando vayan a venir a jugar a una unidad deportiva, sobre todo a la unidad deportiva de Belén, tengan mucho cuidado con sus cosas. Ahora, ustedes se preguntarán cuánto cuesta vivir en este hermoso lugar, cuánto cuesta vivir en este sector, de cuántos son los arriendos, de cuánto dinero estamos hablando. Y bueno, déjenme decirles que para conseguir una habitación en este sector, las habitaciones rondan entre los 650,000 pesos hasta 1,000,000 de pesos, una habitación para una persona. Fácilmente puedes encontrar un promedio de habitación de 750,000 pesos. Hablando en dólares, es un aproximado de $170. Ahora, si tú necesitas un apartamento de 2 o de 3 habitaciones, en este sector vas a poder conseguir apartamentos desde 1,500,000 pesos hasta los 3 millones de pesos. Que hablando en dólares es un aproximado entre los 325 y los $370.
O si por el contrario, tú lo que quieres es comprar una propiedad en este sector, una propiedad te va costando desde los 300 millones hasta más de los 700 millones de pesos. Entonces son datos para que lo tengas en cuenta. Que si lo convertimos en dólares sería entre los 75.000 dólares hasta los 175.000 dólares aproximadamente. Obviamente pueden haber propiedades muchas más costosas, pero este es un aproximado. A solo 5 minutos de donde nos encontrábamos anteriormente, en el barrio Rosales, en Belén, nos encontramos con esta joya, con esta maravilla, con una de los sectores, de los barrios más importantes de la ciudad de Medellín. Y estamos hablando precisamente de Laureles, uno de los corazones que tiene Medellín, porque para mí Medellín no tiene un solo corazón, Medellín tiene muchísimos corazones y este es uno de los corazones más grandes, más importantes de la ciudad de Medellín. Laureles es uno de los sectores, de los barrios más importantes de Medellín y uno de los sectores más famosos en todo el mundo. Este sector trae a miles y millones de turistas al año aquí a la ciudad de Medellín. Entonces estamos hablando de que Laureles es un sector turístico, pero además de ser un sector turístico es un sector residencial. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí en este sector también viven muchas personas, hay muchas familias que viven aquí, que pagan arriendo, que tienen casa propia, pero que a la vez este sector es un sector en el cual hay muchísimo turismo, muchísimos extranjeros llegando. Entonces aquí puedes encontrar muchísimos edificios que te alquilan por meses y hay otros edificios que te pueden alquilar simplemente el Airbnb. Entonces para todas las personas que les interese, para todos los turistas, los extranjeros o las personas locales que les interesen invertir en una excelente parte que cada vez va a estar mucho más valorizado, les conviene invertir aquí en este sector en Laureles, ya que no solamente se presta para alquilar apartamentos en zonas residenciales, sino que también tiene el permiso como para alquilarlos como Airbnb. Vamos a dirigirnos un poco hacia la calle más importante o más conocida en Laureles, que es la calle 70, que es donde están todas las atracciones, todas las discotecas, todos los restaurantes, todos los lugares en donde ustedes pueden pasar un excelente rato con su familia, con sus amigos o con su pareja. Acompáñenme a mostrarle un poco. Algo muy importante que tienes que tener en cuenta aquí en Laureles son los parqueaderos. Si quieres venir tú en un vehículo, en tu coche, o en un carro que estés alquilando o lo que sea, tienes que tener en cuenta que aquí para conseguir parqueaderos siempre es difícil, ya que en estas celdas que ustedes pueden ver están marcados y esto normalmente pasa lleno. ¿Pero qué? Aquí en Laureles, en los alrededores, hay muchos parqueaderos que tú puedes acceder, pero créeme que no te va a salir nada costoso. Entonces vamos a hacer algo, vamos a preguntarle a una de las personas encargadas de estos parqueaderos cuánto se paga aquí en estas celdas en las que nosotros estamos, que es donde normalmente cada vez que yo vengo acá lo parqueo aquí. Entonces vamos a preguntarle para que ustedes vean cuánto vale parquear aquí en Laureles. En este momento nos vamos acercando a una de las personas encargadas de este tipo de parqueaderos para que nos den información. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Amiga, qué pena, quiero hacerte una preguntita. Con tu permiso, solamente es para preguntarte qué cuesta un parqueadero aquí en Laureles, esas celditas que están ahí. 3.400 la hora la fracción. Bueno, como ya saben, en este sector cuesta 3.400 la hora, pero ¿eso es un valor fijo o puede cambiar en la noche? O... No, es un valor fijo, 3.400 la hora la fracción. En general, hasta las 10 de la noche, de lunes a miércoles y empiezas hasta las 12 de la noche. Hasta las 12 y después de 12 de la noche. Ah, ok. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan feliz tarde. Gracias. Bueno, como se pudieron dar cuenta, en este sector los parqueaderos no son para nada económicos. Entonces, lo que yo te aconsejo es que si vas a venir aquí, si vas a venir a disfrutar de este maravilloso ambiente, a disfrutar de este maravilloso sector turístico de la ciudad, es que dejes el carro en tu casa, porque si no, vas a tener que empeñar todo para poder venir a parquear solamente aquí. Ahora, un truco que yo siempre hago es venir tarde en la noche. ¿Precisamente para qué? Para lo que acaba de decir ella. Yo siempre vengo alrededor de las 10, de las 11 de la noche, cosa que solamente en el parqueadero me cobren una hora o la fracción de la hora.
¿Por qué? Porque después de las 12 de la noche esas personas de ahí se van y el parqueadero queda automáticamente gratis, literal. Después de 12 de la noche, eso es un truco que yo hago, es algo que les quiero mostrar a ustedes también para que ustedes se ahorren muchísimo dinero. Pero ya saben que si quieren venir aquí, en este sector en el día, es mejor que se vengan en InDriver, en Uber o en una aplicación. En este momento nos encontramos precisamente en la calle más importante, en la avenida más importante, que es la calle 70, la calle más importante de Laureles, donde ustedes pueden ver que es un tráfico muy transcurrido, que hay muchísimas personas y eso que estamos en un día de semana. Literalmente aquí el turismo aquí es el pan de cada día, no importa si es lunes, no importa si es martes, no importa si es miércoles, esto siempre va a estar lleno de gente. Aquí voy a mostrarles un poco acerca de todo lo que se ve en esta grandiosa calle, en la que tú vas a poder encontrar restaurantes, en la que tú vas a poder encontrar discotecas, bares, y hay discotecas muy famosas también como la que son La Logia y la Dulcinea, que son una de las discotecas más famosas aquí en el sector de Laureles y más famosas del sector de Medellín. También, como podemos ver, se encuentra la discoteca Fonda La Chismosa, la cual es una discoteca que es crossover, que es muy variada, pero que es un poquito costosa. Otra de las cosas curiosas que tú tienes que saber si te encuentras aquí en el sector de Laureles, es que muchos restaurantes, muchos lugares de comida, muchas discotecas y muchos locales no reciben transferencia, no reciben pago por transferencia, es decir, solamente reciben pagos en efectivo. ¿Por qué? Para poder evadir impuestos. En estos momentos voy a mostrarles un lugar que es una de las discotecas más famosas de Medellín y una de las discotecas más importantes de la avenida 70, de este sector. Se las voy a mostrar, pero mientras tanto voy a seguir mostrándoles un poco acerca de la ciudad. Precisamente aquí, detrás de mí, a la parte detrás de mi espalda, vamos a encontrar a Dulcinea, que es la discoteca más importante del sector de Laureles, aquí en la 70, y una de las discotecas más importantes en la ciudad de Medellín. Así que si eres turista o vienes a pasear a Medellín o estás en Medellín y quieres ir a una excelente rumba, créeme que aquí en Dulcinea va a llenar todas tus expectativas. Y justamente aquí en la esquina, a la vuelta, vamos a poder encontrar discoteca La Logia, en la cual también es una discoteca muy importante en el sector de Medellín y muy reconocida. Precisamente aquí estoy justo afuera de la entrada, estoy literalmente a un paso de la entrada de la discoteca La Logia. Como se deben imaginar, entrar aquí no es nada barato. Entrar tanto aquí como en Dulcinea, solamente la entrada te puede estar costando entre 80.000 a 100.000 pesos colombianos. Convirtiendo esto en dólares, tiene un promedio entre 25 y 35 dólares la entrada a una de estas dos discotecas. Ahora te estarás preguntando ¿cuánto cuesta vivir en Laureles? Bueno, te doy un aproximado. Una habitación para una persona, una habitación sencilla, la puedes encontrar desde los 700.000 pesos. Ojo, una habitación sencilla, porque una habitación más grandecita, las habitaciones pueden ir entre los 700.000 pesos hasta 1.500.000 pesos una habitación. Que en dólares esto equivale a un promedio de 180 dólares mensuales. Ahora, si lo que quieres tú es un apartamento de 2 o de 3 habitaciones, podrás conseguir apartamentos desde los 2.200.000 pesos hasta los 6 millones de pesos o más. Eso depende, porque aquí puedes encontrar de todos los precios. Que si lo convertimos a dólares va a dar un promedio de casi 550 dólares mensuales. Y si lo que tú quieres es echar raíces en este hermoso lugar, vas a poder conseguir un apartamento muy sencillo desde los 450 millones de pesos, porque aquí puedes conseguir apartamentos entre los 450 hasta los 2.000 o 3.000 millones de pesos. Todo depende de la ubicación, del tamaño del apartamento y lo que te brinde ese apartamento.
Y bueno, estamos aquí desde Laureles, nos vinimos directamente para nuestro último destino, el último lugar de este recorrido, y estamos precisamente donde muchas personas esperaban, en El Poblado, en uno de los barrios más icónicos, en uno de los barrios más importantes de la ciudad de Medellín. Precisamente nos encontramos en la vía más principal, en la vía más importante que tiene el barrio El Poblado, y es la calle 10, que es esta calle que va aquí, que nos dirige directamente hacia Provenza. En este momento exactamente son las 5:30 de la tarde, así que vamos a aprovechar los pocos rayos de luz que quedan para mostrarles este grandísimo lugar. En este momento me encuentro en uno de los lugares más famosos que tiene El Poblado, y estamos hablando precisamente de su parque, el Parque El Poblado, donde aquí podrás encontrar muchísima diversión, donde podrás encontrar muchísimas discotecas, mujeres bonitas y muchas cosas más. Estamos precisamente en una de las partes donde hay las mejores discotecas, donde están los mejores lugares de la ciudad de Medellín. En este lugar, que es precisamente el Parque de Medellín, vamos a encontrar diversa variedad, tanto gastronómica como de licor, de bares, de discotecas y muchas cosas más. En este momento vamos directamente por la calle 10, vamos subiendo hacia allá, porque hacia allá se encuentra Provenza. Y la idea de este recorrido, llegar a Provenza y mostrarles un poco al respecto de cómo es. Justo detrás de mí está la entrada a lo que tanto se conoce como Provenza, el cual ha sido muy famoso en Colombia gracias a la canción de Karol G. Créanme que estar en este lugar es algo súper impresionante. Yo tenía pensado hablarles un poco acerca de Provenza, pero ¿para qué hablar? Si tú cuando vienes aquí, créeme que cuando vienes aquí pierdes el aire, pierdes el respeto. Esto es un lugar súper increíble donde la noción del tiempo. Es un lugar súper hermoso y súper impactante. Me encuentro en una de las zonas más icónicas, más importantes que tiene Provenza. Y estamos hablando de la discoteca nada más y nada menos que de Perreo Negro. Tan famosa Bad Bunny a través de su canción. Pero esto tiene algo particular, y es que a esta hora obviamente no va a estar abierta. Está cerrada y esta discoteca está entrando hacia abajo. No se puede ver desde aquí precisamente, pero tendríamos que entrar y hacia abajo. Así que si tú quieres venir a Medellín, ya sea de turismo, quieres conocer y quieres saber que es una excelente rumba, una buena rumba, en Perreo Negro te lo recomiendo a full. Y créeme que valdrá la pena cada centavo que gastes. Te voy a mostrar un poco lo que es Perreo Negro desde afuera para que cuando vengas estés ubicado. Exactamente queda aquí, abajo de la bandera de México. Aquí queda la entrada de Perreo Negro. A esta hora obviamente va a estar cerrado, no va a estar abierto, pero para que tengas una guía, va a estar aquí viniendo desde allá. En la esquina hay un restaurante que se llama Guzmán y Mezcla, y precisamente pasas a este local y llegas directamente al local con las banderas de México. Y aquí encontrarás directamente la discoteca Perreo Negro. Está allá abajo. Medellín es reconocido por su diversidad cultural, su diversidad gastronómica y su diversidad de personas. Es un lugar donde tú vas a poder encontrar muchísimas cosas que hacer, donde vas a encontrar muchísimo entretenimiento y sobre todo vas a encontrar gente de todos los países. Si te diste cuenta, cada vez que caminamos, que puse las cámaras en las fotos, estaba lleno de extranjeros. Por lo general aquí llegan muchísimos extranjeros porque les aparece una ciudad muy divertida, una ciudad muy alegre, y Medellín está catalogada como una de las ciudades con mejor vida nocturna del mundo. Es decir, está más o menos desde la altura de Miami, de New York. Por eso Medellín tiene tanta diversidad, tiene tanta cultura, y además de eso las rumbas aquí, las fiestas son otro nivel. Así que, no siendo más, a lo que vinimos. Es oscuro porque, como es evidente claramente, se está haciendo de noche, se está atardeciendo. Ya estamos entrando en las horas de la noche, por eso falta un poco la luz. Pero créeme que no es necesario. ¿Sabes por qué? Porque te voy a contar algo, y es que Medellín tiene una de las mejores vías nocturnas de todo el mundo. Además de eso, aquí
la gente es como si no durmiera. Tú vienes al poblado un lunes, un martes, un miércoles y vas a encontrar gente a toda hora. Un claro ejemplo de lo que te estoy diciendo es este video. Precisamente hoy es miércoles 2 de julio y son casi las 6 de la tarde y tú te puedes dar cuenta de la cantidad de personas que hay en este lugar. Es una ciudad que sinceramente no duerme. Tú puedes salir un lunes, un martes, un miércoles, un jueves y vas a encontrar gente en el poblado, en este sector. Así que si tú eres un amante de la belleza, si tú eres un amante del amor, si tú eres un amante de las cosas lindas, de las cosas buenas, tienes que venir sí o sí a Medellín. Porque créeme que al entrar a Provenza vas a quedar impactado no solamente por el lugar, sino por la calidad de las personas. Las mujeres aquí son extremadamente hermosas, no te imaginas. Créeme que yo sé que estoy viviendo en una de las ciudades que tiene las mujeres más hermosas del mundo. Así que si tú te estás preguntando en este momento cuánto cuesta vivir aquí en el poblado, en el sector más costoso del poblado, en el sector más exclusivo, toma silla y siéntate, porque lo que te voy a decir es algo que es supremamente escandaloso. Para alquilar, para un arriendo aquí en el poblado, en la ciudad de Medellín, ronda entre los 5 millones y los 15 millones de pesos. Sí, así como lo escuchaste, ya que esta zona es una zona muy exclusiva. Aquí solamente vas a encontrar lugares lujosos, hoteles de lujo, vas a encontrar muchas cosas que en realidad créeme que vale la pena. En este sector donde estamos de Provenza es muy difícil que de pronto encuentres una habitación para alquilar. Normalmente aquí siempre se van a alquilar son los departamentos, los arriendos y mucho más. Y eso va desde los 5 millones hasta los 15 millones como te comenté anteriormente. Además de eso, si tú quieres comprar una casa en este sector de Provenza, en este sector o a los alrededores, una casa te puede estar costando entre los 1.000 millones de pesos y entre los 5.000 millones de pesos. Así como lo acabas de escuchar, es algo que es completamente una locura, pero créeme que invertir en este lugar, en este sector, vale cada día más la pena. Ahora, hay una teoría que está corriendo en todo Medellín, en todas partes, y es que todo el poblado es caro. Y esa es una teoría que yo en este video voy a desmentirte. ¿Por qué? Porque tú puedes encontrar muchos arriendos, puedes encontrar muchas casas aquí en el sector del poblado por debajo de la media. Por ejemplo, si te vas para el sector de Manila, o el sector de la frontera, que en esos sectores podrás conseguir arriendos desde los 900.000 pesos. Obviamente te estoy hablando de 900.000 pesos, son habitaciones amobladas, no te estoy hablando de apartamentos. Los apartamentos obviamente serán un poco más costosos, pero los apartamentos los podrás conseguir en el sector de Manila, en el sector de la frontera desde 1.500.000 pesos, y es algo sorprendente porque para estar ubicados aquí en el sector del poblado es algo que créeme es una ganga. Como te puedes dar cuenta, esta zona en la que estoy, que es Provenza, que es la 10 del poblado, que es la calle principal, aquí la seguridad sobra. Aquí la seguridad sobra. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, detrás de mí siempre hay patrullas, siempre hay policías. Del otro lado también siempre vas a encontrar policías, siempre vas a encontrar gente cuidando este lugar. Precisamente por la cantidad de turistas que vienen en esta zona. Si te das cuenta, las personas que van detrás de mí, las personas que van delante de mí, la mayoría son personas turistas. Son personas que son extranjeros, que vienen a pasear, que vienen a disfrutar de esta hermosa ciudad. Y no siendo más, llegamos al final de este video. Los voy a dejar con esta hermosa vista y no olviden suscribirse, darle like, compartir y por favor comenta aquí abajo si te gustó este video para seguir haciendo más contenido como este. Bye bye.